Buenos días amigos de Familia Saludable. Hoy, 25 de mayo, tenemos un programa especial, especialmente para todas las mamás que en este momento, en primer lugar, están gestando sus niños y hacia adelante, hacia los 6 años. Este desarrollo del lenguaje desde el comienzo hasta los 6 años es el tema principal de hoy. Siempre con la idea de contribuir a formar un individuo saludable para una familia saludable en una sociedad saludable. Hoy tenemos la presentación del doctor Omar Beas, que él mismo se va a comenzar a presentar en este momento y que nos trae toda esta formación del lenguaje hasta los 6 años. Por favor, control. Muy buenos días a los oyentes del programa Familia Saludable, a la doctora Balta y al equipo de expertos de Familia Saludable. Yo soy Omar Beas, soy profesor en la Universidad Estatal de Arizona en Tempe, en Phoenix, en los Estados Unidos. Soy lingüista y mi interés principal es el análisis de las lenguas humanas, pero al mismo tiempo estoy interesado en las patologías del lenguaje y en los desórdenes de comunicación. El tema de hoy día es el desarrollo normal del lenguaje. Lo que vamos a hacer es revisar las bases anatómicas, fisiológicas y externas que llevan a que se desarrolle el lenguaje en los niños. El tema no se concentrará en patologías específicas o en desórdenes específicos. Esto llevaría muchos programas separados, sino se va a concentrar en el proceso aproximado en el cual el niño adquiere un sistema de conocimiento lingüístico extremadamente sofisticado, el cual va madurando a medida que sus habilidades motoras y cognitivas también van madurando. Entonces, sin más presentaciones, voy a empezar a hablar del tema de hoy día. El lenguaje es definitivamente aquella facultad que hace que los seres humanos seamos especiales en el reino animal. Para que el lenguaje pueda existir, ciertamente se requiere una base física, una base biológica y algún medio de exteriorización de la facultad lingüística. Con respecto a la base física biológica, se ha hablado, se sabe muy bien de que existen dos áreas, la llamada área de Broca en el lóbulo frontal, hemisferio izquierdo, y la llamada área de Wernicke en el lóbulo temporal, hemisferio izquierdo. El área de Broca se le ha relacionado con la producción del lenguaje. De hecho, está estrechamente relacionada con la parte motora, la parte que controla el movimiento en el cerebro. Y el área de Wernicke se le ha relacionado con la comprensión del lenguaje. Entre estas dos áreas se encuentran una serie de circuitos, de tractos en el cerebro, los cuales conectan ambas áreas. Estos circuitos se les conoce como el fascículo arcuato. Ahora, en lingüística se ha postulado la existencia de una especie de software lingüístico. Es decir, el cerebro ya viene preprogramado para poder desarrollar el lenguaje. De la misma manera que el ser humano puede desarrollar brazos, piernas y no alas, por ejemplo, el lenguaje vendría a ser una serie de opciones
que se dan, que se toman muy temprano en el desarrollo del niño. Sabemos que, por ejemplo, algunos aspectos del lenguaje, como la sintaxis y el significado de las palabras, están codificados en ciertas áreas del cerebro. Y recientemente también se ha descubierto la existencia de un gen, el llamado FOXP2 en inglés. Este gen se ha llamado el gen del lenguaje, pero en realidad es un poco aventurado decir de que es el gen del lenguaje. Es un gen que en realidad lo que hace es activar una serie de opciones para que se desarrolle el habla de una manera normal en el ser humano. Si es que es un gen que en realidad es tan importante que si este gen está dañado, el lenguaje no se va a desarrollar de una manera normal en el individuo. Entonces esta es básicamente la parte fisiológica, biológica, pero decíamos también de que tiene que haber algún tipo de exteriorización, algún sistema de exteriorización. Y en realidad el sistema por excelencia ha sido el sistema vocal auditivo, lo que llamamos habla. Es decir, el lenguaje se expresa a través del uso del aparato vocal, la laringe, los órganos de resonancia, la vibración de las cuerdas vocales, y eso desde la perspectiva del hablante, pero también como oyentes se desarrolla una serie de aspectos de la percepción del lenguaje a través del sistema auditivo. Sin embargo, ese es solamente un sistema de exteriorización. El otro sistema de exteriorización es el visual espacial, los distintos lenguajes de señas que hay en el mundo, y estos no son muecas o son mímicas, ¿no? En realidad son lenguajes basados en el aspecto visual y el aspecto espacial. Tienen sintaxis, tienen gramática de la misma forma que el habla, solamente que el modo de realización de expresión no es vocal auditivo, sino visual espacial. Hay que decir que el lenguaje está presente desde antes del nacimiento. Se ha podido comprobar a través de estudios de percepción que ya los infantes pueden escuchar el habla, reconocer la voz de la madre en el vientre de la madre. Los bebés son más receptivos, reaccionan más, tienen mayor receptividad a la voz de la madre en el vientre de la madre. Cuando les ponen una grabación, ¿no?, cerca donde está el bebé, que tiene la voz de la madre, la reacción del bebé es mucho más calmada, no tiene algún tipo de reacción para empezar, mientras que si ponen alguna otra voz o algún otro ruido, son totalmente indiferentes. Ahora, esto lo que quiere decir es que ya el sistema perceptual, de hecho el cerebro, está desarrollándose desde el vientre de la madre. El lenguaje también, de alguna manera, se está asentando las semillas del lenguaje desde el momento de la gestación. En el caso del habla hay diferencias anatómicas entre adultos e infantes. Por ejemplo, los dientes humanos son derechos, son parejos y no hacia afuera como en el caso de, por ejemplo, otros primates no humanos. Y esto facilita la producción de sonidos como la F, por ejemplo, la V, ¿no? Sonidos, por ejemplo, que tienen que ver con el contacto de la lengua y la parte posterior de los dientes superiores, como la T o la D, en el caso del español.
Además, los labios en el ser humano tienen un mayor desarrollo muscular que en otros primates, son mucho más flexibles y en ese sentido más útiles para producir sonidos, especialmente los sonidos bilabiales, como ba, ma, pa. Con respecto a la lengua, en el adulto la lengua relativa al tamaño del tracto vocal es más pequeña que en el infante. El infante tiene, digamos, la lengua ocupa mucho más espacio relativo al tracto vocal, es mucho más grande en ese sentido, la lengua en el infante que en el adulto, y esto es porque no se ha adaptado todavía el tracto vocal para el habla, sino más bien está preparado el tracto vocal para la alimentación y la lactancia. Además, hay que mencionar la posición de la laringe. Si ustedes pueden ver en el adulto, la laringe se ubica entre la tercera vértebra cervical y la quinta vértebra cervical. En el caso del niño, en realidad en este dibujo no lo ilustra muy bien, pero el infante tiene una posición mucho más elevada de la laringe alrededor de la primera vértebra cervical. Básicamente la laringe se conecta con la parte posterior de la cavidad nasal y esto permite que el infante pueda respirar y alimentarse al mismo tiempo sin atragantarse. El hecho de que la laringe descienda en el adulto con el tiempo hace precisamente que el habla sea posible al darle mucha mayor libertad de movimiento a la lengua, al crear la faringe como cavidad de resonancia y a cambio de eso ciertamente lo que ocurre es el riesgo de atragantamiento, ¿no? El viejo dicho en el que se nos decía de que no hay que hablar y comer al mismo tiempo es cierto, porque una vez que la laringe desciende existe ciertamente el riesgo de que ocurra atragantamiento porque la comida puede pasar para la tráquea y no para el esófago. Además, podemos decir también que en el caso del lenguaje de señas, el uso de las manos, el tracto vocal y el bipedalismo están estrechamente relacionados. Básicamente en el ser humano, en el hombre moderno, el tracto vocal tiene una forma de L, mientras que en otros primates, incluyendo al infante, al recién nacido, el tracto vocal no tiene ese ángulo, sino es mucho más plano, por así decirlo, más recto. La boca humana es mucho más pequeña que la de otros animales, puede cerrarse y abrirse con mucha más rapidez. Lo que tenemos además es que si la expresión del lenguaje implica movimiento, definitivamente el cambio del ser humano de un sistema de locomoción de utilizar las cuatro extremidades a un sistema de locomoción bipedal, lo que hace es liberar las manos para crear herramientas. En ese sentido, el lenguaje de señas, al utilizar las manos, puede ser considerado, al igual que el habla, una especie de herramienta del ser humano para poder expresar el pensamiento. Entonces, probablemente este sea el origen de los sistemas de comunicación visual, espacial y auditivos vocales en el ser humano. Bueno, ¿qué hace falta además de la parte biológica, física y de los sistemas de exteriorización vocal, auditivo, visual, espacial? Pues lo que necesita cualquier ser humano para desarrollar el lenguaje es ciertamente estímulo externo.
sea, no es posible, simplemente puede existir el lenguaje, pueden estar los sistemas de exteriorización, pero si no hay el estímulo externo adecuado, presente, no va a poder desarrollarse el lenguaje adecuadamente. Entonces esto es lo que vamos o podemos ver que ocurre si, por ejemplo, básicamente los niños necesitan escuchar el estímulo lingüístico y tienen que escucharlo en contexto y en interacción con los padres. Ciertamente el rol de la madre es fundamental en esto. Se ha mostrado en ciertos estudios que cuando los niños tienen una audición normal, pero son niños con padres sordos y los padres los exponen a la televisión, a la radio, el resultado es que no van a adquirir la habilidad de hablar o de entender el lenguaje, a menos que los padres, que son sordos, le enseñen el lenguaje de señas, que es el sistema visual espacial. Entonces, dependiendo del tipo de estímulo en su ambiente, el niño va a desarrollar una lengua y una gramática particular. Si el estímulo lingüístico en su ambiente es el inglés, va a desarrollar el inglés. Si es el español, va a desarrollar el español. Si es el alemán, será el alemán. Y si es italiano, será italiano. Lo interesante es que este estímulo lingüístico tiene que ocurrir en cierto momento particular del desarrollo del ser humano. No puede ocurrir en cualquier momento. Y este momento especial, esta etapa en la cual existe una mayor sensibilidad, receptividad al tipo de estímulo lingüístico, se llama periodo crítico, se viene a conocer como periodo crítico, es decir, es la ventana en la cual se tiene que recibir estímulo lingüístico para que la base fisiológica, física y biológica del lenguaje en el cerebro se active y determine, ya sea a través de un sistema de exteriorización del habla o del lenguaje de señas, determine cuáles son las reglas y cuál es la manera de construir el lenguaje consistente con el estímulo que está escuchando el niño. Pónganse a pensar de que el lenguaje en realidad, pese que es tan cotidiano a nuestra existencia, es, llamémoslo habilidad, es una habilidad extremadamente compleja. Sin embargo, los niños, los bebés, los cuales no han desarrollado todavía todas sus potencialidades, no han desarrollado todavía su capacidad cognitiva, son capaces de desarrollar el lenguaje prácticamente sin ningún tipo de instrucción. Pensemos cómo sufrimos los adultos para poder adquirir una segunda lengua. Como si el profesor en realidad no nos explica o no nos hace una explicación muy explícita de lo que es la gramática, por ejemplo, de cierta lengua. Fíjense cómo es tan difícil o es extremadamente difícil que podamos definir cómo es que se forman, por ejemplo, oraciones gramaticalmente correctas en la segunda lengua que estemos aprendiendo. Y esto lo podemos trasladar al caso de los niños chiquitos. Ellos enfrentan, digamos, ese mismo tipo de dificultades. Sin embargo, tienen mucho más éxito. Y la razón es que están en el periodo crítico de adquisición del lenguaje, de desarrollo del lenguaje. Están en el momento en el que el software lingüístico está activo y en el que, digamos, el aparato de exteriorización del lenguaje, habla o lenguaje de señas, está disponible. Entonces, se necesita también de estímulo lingüístico adecuado. Y
pasemos pues a comentar simplemente un caso muy famoso, el caso de Ginny. Es el caso de uno de los tantos niños ferales, llamados así, o sea, niños fieras, por así decirlo, niños salvajes. En el caso de Ginny no era que viviese, digamos, en un lugar aislado ni nada, vivía en Los Ángeles en la década de los 70s, y lo que pasa es que tenía un padre muy, muy abusivo. El padre era extremadamente abusivo con Ginny, su hija, y con su propia esposa, o sea, doblemente abusador. Pero en el caso de Ginny lo que ocurre es que hasta los 13 años el contacto con, aparte de su madre, que era un contacto, digamos, muy superficial, no tiene contacto con nadie más. De hecho, nadie más le habla. En otras palabras, no recibe estímulo lingüístico. Entonces, cuando la rescatan, de hecho, incluso se cuenta que la encerraban en un closet. La tenían encerrada en un cuarto, en un closet. No la dejaban salir para nada. No la dejaban tener ningún contacto con nadie. Entonces, cuando la encuentran a los 13 años, obviamente tiene un gran retraso, un gran daño psicológico, un gran retraso en todas las etapas de desarrollo cognitivo, y eso va de la mano con el lenguaje, porque ciertamente el lenguaje, una de sus funciones es facilitar el pensamiento. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella no era capaz de comunicarse a través del lenguaje. Sí era capaz de comunicarse de alguna manera, con gruñidos, ¿no es cierto?, pero no era capaz de utilizar las reglas del inglés, puesto que no había sido ella no había sido expuesta a ningún tipo de estímulo lingüístico significativo durante el periodo crítico. Pasado el periodo crítico, entonces es bastante difícil que se pueda aprender una lengua materna. Y de hecho esta historia sigue un poco más, ¿no es cierto? O sea, a Ginny se le estudia, eventualmente llega a aprender un poco más y a comunicarse en inglés, pero siempre parecía como si fuera una lengua materna con un sabor de segunda lengua, porque no llega, si bien es cierto que llega a compensar las carencias que tenía, y a nivel biológico y fisiológico también, esto, digamos, no lleva a que después de pasado el periodo crítico, ella pueda realmente desarrollar el lenguaje de una manera tal como la tendría un hablante nativo, ¿no? Y ese es el caso de Ginny. Y esto es lo que ilustra la importancia del estímulo lingüístico externo relevante en el momento adecuado. Muy bien, bueno, vamos a mencionar rápidamente entonces las etapas del desarrollo del lenguaje infantil. Podemos mencionar dos etapas: la etapa preverbal, que es básicamente desde el nacimiento hasta el primer año, y la etapa verbal, que más o menos dura del primer año a los 6 años. Tenemos una infancia larga, precisamente para que lo suficientemente larga para que podamos desarrollar nuestras capacidades cognitivas, para que podamos llevar a cabo todo nuestro potencial. Y esta no es una excepción con el caso del lenguaje. Con respecto a la etapa preverbal, hay que mencionar el reflejo de succión. El reflejo de succión se ha utilizado para mostrar que los infantes ya pueden discriminar los sonidos. Esto ocurre de 0 a 6 meses, ¿no? Y se han hecho experimentos en los cuales ya los infantes pueden realmente discriminar, por ejemplo, una P de una pa de una ba, ¿no es cierto? Entonces,
ellos pueden a esa edad tan temprana poder distinguir los sonidos. Ahora, también en esta etapa de 0 a 6 meses tenemos el llanto como un tipo de o un intento de comunicación, pero comunicación no verbal, una comunicación sin el uso del lenguaje. El llanto implica entonces o sugiere que el niño ya está tratando de comunicar sus emociones. Es una respuesta emocional antes del pensamiento y del raciocinio. Lo que tenemos es precisamente las emociones. Entonces, en este caso, el llanto es una reacción normal. Además, en términos del aparato vocal auditivo, está ejercitando su capacidad pulmonar, porque definitivamente necesita mucho más aire para poder llorar. Incluso esto es debatible, pero incluso se ha llegado a decir que el llanto es una característica exclusiva del ser humano. Y incluso la experiencia de muchos padres es que, bueno, prácticamente los niños pasan hasta 3 horas llorando cada día, aproximadamente a los 3 meses, ¿no es cierto? Están llorando constantemente para poder comunicar aquello que le molesta, comunicar sus estados emocionales. Definitivamente con el tiempo el niño tiene que aprender a expresar sus sentimientos de ira, de frustración, de disgusto, sin la necesidad de llorar. Y es por eso que los padres les enseñan que hay otras respuestas a las situaciones de angustia que pueden experimentar. Los niños pues tienen que utilizar sus palabras una vez que el lenguaje está en su lugar para explicar aquello que les molesta. Es preciso mencionar que en esta etapa esta etapa también va acompañada de ciertos desarrollos en el sistema visual, en la atención y en el uso de las manos. Entonces el niño básicamente fija la mirada en aquello que le llama la atención, ¿no? Es receptivo a todo aquello que le interesa en el ambiente y además tiene el llamado reflejo prensor, ¿no es cierto? Que cualquier cosa que toca la palma de la mano hace que la mano reaccione agarrando lo que sea que se le presenta, ¿no es cierto? El reflejo prensor viene desde el nacimiento y más o menos está todavía presente hasta el 4º o 5º mes de vida, y después lo que hay es un control mucho más voluntario de la mano. Ahora, en esta etapa de preverbal de los 2 a 5 meses, lo que tenemos es lo que llamamos vocalizaciones. A través de las vocalizaciones lo que el niño empieza a hacer es ejercitar el movimiento de la lengua y la vibración de las cuerdas vocales. ¿Para qué? Para producir las llamadas vocales universales, la I, U y A. Se les llama vocales universales porque todas las lenguas humanas tienen estas 3 vocales. De hecho, de las 7.000 lenguas que se tienen documentadas, quizás hay algunas 3 o 4 que representan excepciones, que no tienen 3 como mínimo, sino tienen 2 vocales, pero muchos lingüistas piensan que es una cuestión de análisis allí, que en realidad lo que sí tenemos es un sistema de 3 vocales. Al margen de eso, estas 3 vocales surgen en conjunción con unas consonantes que ejercitan básicamente
el área del velo del paladar y el área glotal. Entonces la ga, ka o ja o ja, ¿no es cierto? Son estos sonidos que ocurren en esta etapa, estas consonantes que ocurren en conjunción con estas vocales universales. Luego lo que vamos a tener de los 6 a 8 meses es el llamado balbuceo, y esta es una etapa que podemos decir que es una etapa precursora del lenguaje. ¿Por qué? Porque tenemos aquí de una manera rudimentaria lo que es una sílaba, y nuevamente lo que se desarrolla primero es el modelo, digamos, universal de sílaba. Todas las lenguas humanas, sin excepción, tienen este tipo de sílabas. Las lenguas pueden tener distintos tipos de sílabas, pero todas tienen el tipo consonante vocal. Juntan una consonante y una vocal, esa es una sílaba. Y entonces, este tipo de sílaba universal va a ocurrir en contextos en los cuales se llama la lación, y bueno, lo que ocurre es que el niño empieza a ejercitar. Las sílabas no significan nada todavía, no se refieren a objetos del entorno, pero vamos a tener secuencias como pa, 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 ba, 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 ma, 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 ca, 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 la, 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 la. No, todos estos balbuceos básicamente es una generación de las sílabas, y nuevamente se va ejercitando el tracto vocal. Ahora, lo interesante es que, como lo he insistido o lo he mencionado antes, para poder adquirir el habla, el niño básicamente tiene que escuchar el lenguaje. Ahora, los niños que desafortunadamente nacen sordos, dejan de balbucear precisamente a los 6 meses. ¿Por qué? Porque no escuchan el lenguaje. Entonces, esta es una señal que hay que tener en cuenta. Si el niño no presenta el balbuceo, puede que haya un problema con el sistema auditivo. Al margen de eso, insisto, los sonidos del balbuceo no son específicos de ninguna lengua. Usualmente son las vocales del triángulo básico, que es A y U, y se utilizan consonantes obstruyentes o consonantes nasales. Lo interesante es que incluso se utiliza la M para llorar, ¿no? Es extremadamente interesante, porque eso lo que implica es que hay un control de el paladar blando, ¿no es cierto? Que el velo del paladar, que cuando producimos consonantes orales, ¿no es cierto? El velo del paladar se pega y obstruye el paso del aire por la cavidad nasal. Pero si vamos a producir consonantes nasales, por ejemplo, entonces el paso del aire tiene que ir por la cavidad nasal. Entonces el velo del paladar baja y permite que el aire pase a través de la cavidad nasal. Entonces ya es un control bastante fino, bastante específico que hace el niño antes del año de vida. Ahora, ciertamente hay que hablar de los primeros dientes. Alrededor de los 3 a 6 meses aparecen los dientes. Esto es variable. Los dientes son importantes porque ciertamente tenemos consonantes que se producen con la lengua en contacto con los dientes. No tenemos todavía quizás una distinción como entre ta, 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 ta y da, 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 porque para poder producir esta diferencia de ta versus da, se necesita precisamente tener los dientes desarrollados, y los niños no los tienen, pero posiblemente el niño está ejercitando de todas formas la posición de la lengua en contacto con la parte de los alvéolos en el tracto vocal. Pues
La etapa verbal. En la etapa verbal ocurre el primer milagro. El primer milagro va acompañado no solo de la primera palabra, sino de que el niño empieza a caminar. Y al empezar a caminar, definitivamente, como lo hemos visto antes, libera las manos. Ocurre la primera palabra alrededor de los 12 meses, puede ser un poco antes, pero el paralelo para los niños que aprenden el lenguaje de señas, ya desde los 9 meses también ocurren sus primeras palabras, por así decirlo, en lenguaje de señas. Entonces sí hay un paralelo entre ambas manifestaciones del lenguaje. Además, en el caso del lenguaje de señas, el reflejo aprensor del que estuvimos hablando, que dura los primeros 5 meses de vida, se desarrolla. Primero era el reflejo aprensor, pero después, alrededor de los 9 meses, lo que hace el niño es poder transferir un objeto de una mano a la otra, ¿no es cierto? Y alrededor del año hace algo tan complejo como utilizar la mano como una pinza. Nuevamente el desarrollo motor y el desarrollo cognitivo van de la mano. En la etapa verbal tenemos la etapa llamada etapa holofrástica, que es una etapa en la cual se usa una sola palabra, una señal, para poder comunicarse. Este en realidad es el primer indicio de intencionalidad en la cual un sonido se asocia con un significado. Las palabras típicamente son cortas, tienen 1 o 2 sílabas, y si hay más sílabas de 2, el niño las recorta y las simplifica, pero retiene el acento. Forma preguntas con entonación. El niño nombra, señala personas, objetos, le interesa saber los nombres. Todavía no aparecen verbos o adjetivos o preposiciones o adverbios. Los verbos son mucho más complejos para el niño todavía porque requieren establecer relaciones, pero los sustantivos están presentes. En términos del significado, en términos de la semántica, hay sobregeneralización de palabras. Por ejemplo, el niño puede referirse con la palabra guau guau, puede referirse no solamente al perro, sino a todos los animales de 4 patas. En fin, esa es la etapa holofrástica. Más allá de la etapa holofrástica, lo que tenemos es una explosión o la llamada explosión de vocabulario. Esto ocurre entre los 18 a 24 meses y es sorprendente. Los niños empiezan a aprender y a producir palabras nuevas todos los días. Aproximadamente entre 5 y 10 palabras por día hasta los 6 años. Y a medida que van ampliando su vocabulario, van haciendo o utilizando expresiones mucho más complejas. Aparte de la explosión de vocabulario, tenemos el llamado lenguaje telegráfico. El niño se desarrolla mucho más y entre los 18 y 24 meses va a producir secuencias de 2 palabras. Van a empezar ellos a utilizar básicamente oraciones que no tienen conectores, que no tienen ningún tipo de adjetivos, modificadores, no tienen morfología, no tienen conjugaciones, por ejemplo. Van a descubrir los niños propiedades muy difíciles y abstractas como el hecho de que las oraciones tengan sujeto expreso o sujeto tácito. Van a empezar a diferenciar, en el caso del español, el género masculino del femenino, género gramatical. Van a hacer todos estos descubrimientos sin ningún tipo de instrucción formal. Además, el niño va en algún momento a desarrollar ciertamente la morfología. Esto
ocurre entre los 24 a 30 meses y va a mostrar el conocimiento de reglas específicas de la lengua a la que ha estado expuesto. Cuando aparecen los verbos, en el caso del español, ya los verbos aparecen conjugados, ya tienen persona gramatical, ya tienen tiempo, ya tienen número, ya tienen modo. Una característica gramatical tan compleja como es el modo subjuntivo en el español, que es muy difícil de aprender para los angloparlantes que aprenden español como segunda lengua, el niño ya empieza a utilizarlo con bastante precisión a partir de los 2 años. Y bueno, en el caso del subjuntivo, bueno, se va desarrollando mucho más con el tiempo, ¿no? Hasta aproximadamente los 10 o 12 años. Y esto porque nuevamente el desarrollo cognitivo del niño tiene que incrementarse para poder realmente utilizar el lenguaje en contextos más complejos. Tiene que aprender qué cosa es tener creencias falsas, tener relaciones de causa-efecto, etc. Con respecto a la sintaxis, hablábamos de las funciones cognitivas complejas que se van desarrollando. A partir de los 36 meses en adelante, pues el niño empieza ya no solamente a tener oraciones sueltas, sino a crear oraciones complejas con subordinación o coordinación. Empieza a utilizar la negación también, siendo la negación uno de los rasgos universales del lenguaje humano, que no tienen otros sistemas de comunicación de los animales. Finalmente, entre los 4 y 6 años, llega el caso de la socialización en la escuela. En este periodo, usualmente los errores que pudieran ocurrir en pronunciar, por ejemplo, en los verbos irregulares, ya desaparecen. Entre los 5 y 6 años ya desaparecen. En general, el sistema fonológico se pronuncia todos los fonemas de la lengua a la que los niños hayan estado expuestos prácticamente sin ningún problema. Quizás el mayor problema es la R, que es uno de los sonidos universalmente más difíciles en todas las lenguas del mundo. Los niños ya pueden seguir narraciones largas, con mayor complejidad. Los niños pueden entender el doble sentido, pueden entender chistes, pueden entender el sarcasmo, pueden leer entre líneas, pueden entender metáforas. El niño ya maneja sin grandes problemas la sintaxis de su lengua materna. En la escuela ciertamente se da el aprendizaje de la escritura, que es otro gran avance en el desarrollo del lenguaje. La escuela definitivamente es el primer ambiente en el que el niño va a interactuar en una comunidad, y el lenguaje va a ser definitivamente el principal instrumento para desarrollar esta interacción. Ciertamente, por ejemplo, los desórdenes del espectro autista tienen un reflejo en ambos polos, ¿no? La socialización y el uso del lenguaje para comunicarse. Entonces el niño, en la medida en que haya desarrollado mejor su lenguaje en el contexto de su familia, va a tener una mucha más facilidad para socializarse en el contexto de la escuela. Vamos a agradecer la participación y el esfuerzo que ha hecho el doctor Omar Beas para hacernos toda esta exposición, todo lo que nosotros hemos venido en el transcurso de los programas
diciendo de la integralidad del ser humano, nos damos cuenta aquí, ¿no? Cómo desde la gestación, todos los desarrollos que tienen que darse dentro de la parte motora, los dientes, el desarrollo del mismo balbuceo, que le hemos visto que es importante. Si el niño no balbucea después de los 6 meses, quiere decir que tiene algún problema y probablemente el auditivo. Y este desarrollo en etapas que nos ha expresado muy bien. Muchas gracias, doctor. Y nosotros siempre, gracias al auspicio del restaurante Pacífico en Nuevo Chimbote, estamos dando este programa en la Manzana F, lote 26, lo mejor de la comida criolla y pescados, frente a la loza deportiva. Atendemos de lunes a sábado de 12 a 4 y de 7 de la noche a 11 de la noche. Y también del consultorio Rompecabezas Familiares del licenciado psicólogo Lenin León Luján. Vamos a un corte y enseguida entramos con la segunda parte de nuestro programa. ¿Deseas promocionar tu empresa y no sabes cómo? Otras opciones no han funcionado. Anuncia ya con nosotros. Te ofrecemos algo totalmente diferente. Te damos otra opción. Con ventas, publicidad y estrategias para todo tipo de negocio. Confía en nuestros agentes de venta. Somos la mejor opción. Vende ahora. Vende ya. Llegamos a todas las familias de la región. Estamos en diferentes plataformas para hacer crecer tus grandes ideas. Búscanos en todas las redes sociales. Llámanos a nuestros números o encuéntranos en Girón Enrique Palacios, 182, tercer piso. No lo pienses más y anuncia con nosotros. Somos TV Cosmos. Vive contigo. Bien, continuando con nuestro tema del día de hoy, problemas en el lenguaje, dentro ya como ya hemos ido repasando, tenemos que ver si es que nuestro niño habla, si es que comprende, si es que nos emite las palabras adecuadas, si es que tiene un desarrollo adecuado. Entonces ya sabemos que tenemos que estar al pendiente de las señales y visitar a los profesionales para que nos apoyen y nos ayuden con qué ejercicios podemos hacer. Entonces ahora el día de hoy, en este programa del día sábado 25 que estamos hoy, vamos a pasar un video con respecto a algunos ejercicios que se recomiendan para estimular en el habla, ¿no? El video que le he dado, ¿sí? Un niño pronuncie mejor las palabras. Aunque para los adultos puede parecer algo sencillo, la pronunciación requiere de movimientos muy finos de labios, lengua y mejillas, además de algunos sonidos que requieren de aire y vibración en cuestión de segundos, motivo por el que algunos niños suelen presentar dificultades para hablar. Si a tu niño se le dificulta pronunciar correctamente palabras que llevan los sonidos F, Z, X, J, estos son los ejercicios que pueden ayudarle.
Soplar. Sí, tal y como lo oyes. Uno de los mejores ejercicios para mejorar la pronunciación en los niños es soplar burbujas, ya sea solas o con un popote, o bien, también pueden hacerlo con una vela. Recordemos que los sonidos F, Z, X, J requieren de tomar y soltar el aire, por lo que estas actividades, además de ayudarle a pronunciar mejor las palabras, mediante un sencillísimo ejercicio, hará que tu pequeño se divierta y relaje. Asegúrate de que tu hijo haga estos ejercicios por 30 segundos y luego pídele que repita estas palabras: foco, ficha, feo, feliz, foto, zorro, zapato, zócalo. Practica esto 3 veces al día hasta que notes mejoría. Si a tu niño se le dificulta pronunciar los sonidos L, R o alguna de sus combinaciones, pueden realizar los siguientes ejercicios frente a un espejo: untar alimentos cremosos en los labios y retirarlos con la lengua, lamer paleta utilizando mayormente su lengua, colocar un palito sobre la lengua para hacer movimientos hacia arriba, evitando que éste caiga. Como estos ejercicios requieren movimiento y elevación de la lengua, algo que suele ser difícil para algunos niños, al practicar constantemente estas actividades, su lengua comenzará a relajarse, haciendo que la pronunciación de los sonidos antes descritos mejore, pues recordemos que para que una persona pueda hablar correctamente, requiere de la maduración y coordinación de distintas zonas cerebrales. Estos ejercicios los debe hacer durante 1 minuto, para después repetir las palabras siguientes: Raúl, rosa, ramo, lápiz, limón, lobo. Repítelo tantas veces como sea necesario, pero en periodos cortos para evitar que tu niño se aburra. Recuerda, esto debe ser una actividad divertida para ellos. Soy Víctor González. Repetir varias veces al día en diferentes momentos y que dan un buen resultado, ¿no? Siempre evaluando el asunto del resultado y entreteniendo al niño como jugando. Sí, la importancia de saber algunos ejercicios que podemos realizar en nuestro hogar, en nuestra casa. A veces los padres van a la consulta y dicen: ¿qué puedo hacer? Entonces, a través del juego, de lo lúdico, podemos ir estimulando estas partes que necesitan nuestros niños para poder hablar y comunicarse de mejor forma, ¿no? La importancia de que sea divertido, la importancia del estimular a través del juego, el de repetir, el de ser constantes y sobre todo motivar al niño a que lo que está haciendo le va a ayudar a él estar bien, a que se sienta feliz, a que esté alegre. Tenemos que reforzarlo a través de palabras como: estás haciéndolo bien, estamos mejorando, palabras que lo motiven a continuar, porque estos ejercicios al principio a los niños les aburre, pero nosotros como adultos que los acompañamos y estamos con ellos tenemos que motivarlos, estimularlos para ir haciendo poco a poco una mejoría con respecto a nuestras dificultades en el lenguaje. Hay que entender de que los problemas en el habla, en la comunicación, es parte de la falta del desarrollo cerebral. ¿Y cómo conseguimos este desarrollo? A través de ejercicios prácticos y repetitivos. Tenemos que ejercitar nuestro cerebro, como se dice, a través de ejercicios. Es como, por ejemplo, cuando una persona quiere ir a bailar, quiere aprender a bailar y no lo sabe. Al principio de repente se le complica, pero con la repetición, con la constancia, con la motivación, con la alegría de ir, va a ir viendo los logros y lo va a conseguir. Es igual en el niño con respecto al habla, con respecto a la comunicación, con respecto al lenguaje. Y siempre tenemos que estar ahí para nuestros niños y estimularlos. Como ya vimos, ejercicios simples, como el soplar con una cañita, el soplar burbujas de detergente o de jabón, jugar con la lengua,
con un palito colocar algún dulce sobre los labios para que ellos estimulen la lengua, ejercicios prácticos, simples, que nosotros podemos conocerlo a través de la visita con los profesionales y a través de nuestro programa también, que estamos dando estos tips para mejorar en este punto. Muy bien, Lenin. Creo que hoy día hemos avanzado bastante. Nos faltan otros problemas de lenguaje que los vamos a ver posteriormente con algunas enfermedades ya, pero por ahora es importante el estímulo para nuestros niños. Si son más lactantes también se les puede hacer repetir alguno de esos sonidos, ayudarle a soplar, ayudarle a silbar, ¿no? Que aprendan a silbar, a cantar, igual que algunos otros sonidos como solamente paladiales, que son, ¿no? Por ejemplo, que el niño cuando es pequeño tiende a repetir y ya está haciendo ejercicio también, ¿no? Creo que por hoy damos por terminada nuestro programa para continuar para la próxima con problemas de aprendizajes también. Muy bien.